Para este ejercicio debemos de hallar un valor de x que satisfaga esa ecuación exponencial que estás viendo en pantalla y observa que tenemos menos 5, todo eso elevado a la x igual a 5. Yo sé que quieres saber inmediatamente la respuesta y vamos a comenzar. ¿Qué te parece si comenzamos aplicando a ambos lados de la igualdad el logaritmo natural? Pues me queda logaritmo natural de menos 5 a la x igual al logaritmo natural de 5. Por propiedad de logaritmos, yo puedo bajar este exponente aquí a multiplicar. Entonces me queda x por el logaritmo natural de menos 5 va a ser igual al logaritmo natural de 5. Como yo estoy hallando el valor de x, pues voy a despejar x claramente. X va a ser igual al logaritmo natural de 5 sobre logaritmo natural de menos 5. Aquí claramente cabe la pena hacer la aclaración y es que lo del denominador, o sea, esto debe ser diferente de 0. Nosotros sabemos que en el campo de los números reales el logaritmo natural de un número, ese número a, debe ser mayor que 0. Y observa que aquí tenemos el logaritmo natural de un número negativo. Entonces, para eso, ya no podemos estar ahí en el campo de los números reales. Debemos de pegar un salto al campo de los números complejos y analizar allá ese logaritmo natural de menos 5. Y ese menos 5 tenemos que expresarlo como un número complejo. Es decir, yo sé que la estructura de un número complejo es a más b por i, donde a es la parte real y donde b por i pues es mi parte compleja. Si yo expreso este menos 5 como en forma binomial, claramente, ese z pues va a ser igual a menos 5, que es la parte real, más 0 por i, que es mi parte imaginaria. Pues vamos a hacer primero que todo un análisis de cómo se ve un número complejo en forma gráfica, como para que así se nos despejemos varias cositas, varias dudas. Entonces yo sé que mi eje horizontal es el eje real y mi eje vertical es el eje imaginario. Voy a ubicar las coordenadas a, b. A es la parte real y b en la parte imaginaria. Entonces, como puedes ver aquí, en este punto, es la coordenada a, b, donde el número complejo se traza desde el origen hasta esa coordenada, tras una recta. Esa recta es el módulo de ese número complejo, o la norma, donde esa norma la vamos a llamar R. Y te preguntarás, ¿esa norma a qué es igual? Pues la norma de ese número complejo es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. La parte real más la parte real del número complejo. ¿Perfecto? Y eso es igual a R. Esa es la norma. Como puedes observar, aquí claramente se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces se va a formar un ángulo del eje real al segmento R, donde ese ángulo vamos a llamarlo θ. Entonces, como tenemos un triángulo rectángulo, claramente ahí tenemos razones trigonométricas, como la del seno y la del coseno. Entonces ahí, como puedes ver, podemos hallar el coseno de ese ángulo. El coseno de ese ángulo es cateto adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, ¿cierto? Porque esa es la hipotenusa claramente, la norma, sobre R. Y además podemos hallar el seno de ese ángulo. El seno de ese ángulo es cateto opuesto, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que es R. De aquí, claramente, yo puedo hallar el valor de A. Pues A va a ser igual a R por el coseno de θ, ¿sí? Y de acá, yo puedo hallar B. B va a ser igual a R por el seno de θ. Muy bien, ¿por qué hago esto? Porque yo puedo ver ese número complejo en forma trigonométrica. Entonces, eso lo vamos a ir haciendo para llegar a que es igual el logaritmo natural de un número negativo. Entonces, es importante. Ahora, yo sé que z es igual a más b por i. Pero si ya la voy a ver en forma trigonométrica, pues ¿cómo me va a quedar? ¿A quién es? A es r por coseno de θ, más b. ¿B quién es? R por seno de θ por el imaginario. Entonces, pues z va a ser igual. Como puedo observar, aquí tenemos factor común r.
lo vamos a extraer. R factor de ¿qué? Coseno de teta más seno de teta por i. Aquí viene lo bonito. Z va a ser igual a R por esto, por la fórmula de Euler, es igual a E a la I por el ángulo, por nuestro ángulo teta. Entonces, ¿qué te parece si aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la igualdad? Pues entonces me queda logaritmo natural de un número complejo va a ser igual al logaritmo natural de R por E a la I por teta. Entonces, el logaritmo natural de ese número complejo va a ser igual. Aquí el logaritmo natural de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces queda logaritmo natural de R más el logaritmo natural de E a la I teta. Bien, entonces el logaritmo natural de ese número complejo va a ser igual al logaritmo natural de R, que es la norma, más, por propiedad de logaritmos, yo puedo bajar esto aquí a multiplicar. I teta por el logaritmo natural de E, pero yo sé que esto vale 1. Entonces, por lo tanto, el logaritmo natural de ese número complejo es igual al logaritmo natural de R más I teta. Entonces, voy a anotar esto. Entonces, yo claramente, pues estoy buscando este logaritmo natural de menos 5, que es el logaritmo natural de mi número complejo. En el numerador no hay problema. Entonces, yo sé que el logaritmo natural de menos 5 es lo mismo que tener el logaritmo natural de menos 5 más 0 por i, porque yo lo quiero ver en forma compleja. Ahora, si yo grafico esto, vamos a hacer un breve bosquejo, bien elegante, bien nítido. Pues puedes observar parte real y la parte imaginaria. Entonces, en la parte real me dice que es menos 5. Vamos a colocarlo por acá. Y en la parte imaginaria es 0, o sea, aquí. Y ahora voy a trazar una recta, o sea, esta es la coordenada menos 5,0. Y ahora voy a trazar una recta desde el origen hasta esa coordenada, donde esta recta pues va a ser el módulo o la norma de ese número complejo que es igual a R. Pero R, ahí claramente, debe ser positivo y podemos ver a simple vista que es 5. Ahora, se va a formar un ángulo desde el eje real con ese segmento. Este ángulo, llamémoslo teta, claramente, es igual a 180 grados, pero 180 grados es pi. Entonces, si yo vuelvo y doy otro giro acá, vuelvo a caer ahí en ese mismo ángulo. O sea, si doy un giro de 360 grados, cae ahí, y 360 grados es 2pi. Y si vuelvo y hago lo mismo, vuelvo y caigo ahí, o si lo hago al revés, en sentido de las manecillas del reloj, también caigo ahí. Es decir, que este ángulo se puede ver como pi más 2pi n veces, porque es cíclico, se repite cada 2pi veces. Entonces, es muy importante. Ya le hicimos el análisis gráfico, es decir, que el logaritmo natural de menos 5 más 0 por i va a ser igual al logaritmo natural de r, ¿cierto? En este caso r vale 5, más i por el ángulo. ¿Mi ángulo cuánto vale? Pi más 2pi por n. Aquí cabe mencionar algo y es que n debe pertenecer a los números enteros, ¿listo? Y acá también vamos a colocarlo. N pertenece a los números enteros. Ok, entonces el logaritmo natural de menos 5 más 0 por i va a ser igual al logaritmo natural de 5 más, aquí voy a factorizar pi, tiene factor común pi, entonces esto me queda 2n más 1 pi por i. Perfecto. Entonces ya sé que el logaritmo natural de menos 5 equivale a esto. Entonces mi x pues va a ser igual al logaritmo natural de 5 sobre el logaritmo natural de menos 5 que equivale a esto.
al logaritmo natural de 5 más 2n más 1 pi por i, claramente, donde n pertenece a los números enteros. Y esa sería la solución. Gracias por tanto apoyo. Nos vemos en un próximo video. Comenta qué tal te pareció. Chao, chao.